El Estado puede orientar y organizar administrativamente la vida de los ciudadanos colombianos. Cada una tiene diferentes funciones, con las cuales se busca controlar el poder público ejercidas por diferentes entidades. En el año 1936 se crean los órganos del poder público. Posteriormente, en 1945, por medio de una reforma política, este tomó forma en las tres ramas del poder público que conocemos, y en 1991, a raíz de la expedición de la nueva Constitución, se determinó dividirlo en ramas y órganos. Las ramas continuaron siendo las tres ya mencionadas, mientras que los órganos se dividieron en organización electoral y organismos de control. Rama judicial: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación. Los tribunales y jueces de la República conforman la rama jurisdiccional del poder público. Tiene como objetivo principal la de administrar pronta y cumplida justicia. El Poder Judicial se compone de varios órganos: jueces, tribunales de múltiples instancias, que tiene como órgano máximo y supremo una Corte Suprema cualquier que sea la denominación que se le dé. El Poder Judicial es un poder neutral, o sea, imparcial, no solo frente al gobierno y al Congreso, sino frente a los distintos sectores políticos e intereses de partidos. Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura está dividido en dos salas, una es de carácter disciplinario y la otra administrativo. La sala disciplinaria se encarga de adelantar los procesos disciplinarios contra jueces, fiscales, abogados por la violación u omisión de sus deberes como tales. La sala administrativa es la encargada de ejercer funciones de administración de la rama judicial, como efectuar los trámites para proveer cargos, adelantar los procesos de licitación para la compra de suministros y otros servicios u obras necesarios para la buena administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia y la Justicia Ordinaria. El organismo más representativo de la jurisdicción ordinaria ha sido la Corte Suprema de Justicia, que tradicionalmente había venido desempeñando funciones jurisdiccionales, administrativas y políticas. La función política consistía en la decisión de las acciones, inconstitucionalidad de las leyes o determinadas normas expedidas por el presidente. Esta última función le fue suprimida por la nueva Constitución y encomendada a la Corte Constitucional. Corte Constitucional. De reciente creación por la Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional surge de la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Su función principal es la guarda de la Constitución, esto es, eliminar mediante la declaratoria de inexequibilidad a cualquier forma del ordenamiento jurídico colombiano que sea contraria a la Constitución. También actúa como juez de tutela o de amparo constitucional al revisar las sentencias de tutela seleccionadas por la misma Corte para mantener la línea de la interpretación jurisprudencial de la forma de proteger eficazmente los derechos fundamentales en Colombia. El Consejo de Estado y Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es el Consejo de Estado el principal organismo de la jurisdicción contenciosa administrativa. El número de consejeros debe ser impar y lo determina la ley, así como las salas y secciones de que se disponen. Funciones consultativas. Debe dictaminar previamente sobre el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Funciones colegisladoras. Se le confiere la facultad al Consejo de Estado de proponer y presentar proyectos de ley, reformas de carácter constitucional, según lo establece el artículo 237 de la Constitución. Funciones jurisdiccionales. Tiene dos. Se podría decir que tiene la función de declarar nulidad por inconstitucionalidad de los derechos dictados por el gobierno, a la vez que declara la nulidad de los mismos por vicios contra el ordenamiento legal. Función administrativa. Enviar al candidato al Senado para las elecciones del Procurador General de la Nación.
La jurisdicción de los contenciosos administrativos se encarga del juzgamiento de aquellos asuntos que están referidos a las relaciones Estado particulares. Forman parte de esta jurisdicción los tribunales administrativos departamentales y los juzgados administrativos. La Fiscalía General de la Nación, aunque goza de autonomía respecto del Consejo Superior de la Judicatura en temas administrativos, la Constitución señala que hace parte de la rama judicial. El artículo 250 de la Constitución Política señala: la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su acontecimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias factidas que indiquen la posible existencia del mismo. No pondrá en consecuencia suspender, interrumpir ni denunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exentúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. De esta forma, la Fiscalía es el órgano encargado de la investigación criminal y de la acusación ante los jueces penales por delitos cometidos por ciudadanos y extranjeros en Colombia. Rama ejecutiva. La rama ejecutiva del poder público es aquella encargada de hacer que se cumpla la ley, a través de la expedición de actos administrativos mediante los cuales se dan órdenes, se imponen multas, se dan licencias, haciéndose cumplir asimismo las órdenes del presidente, de los ministros, de las demás autoridades y de los jueces. Se le conoce como la policía administrativa. La rama ejecutiva está centralizada y descentralizada por servicios y territorialmente. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores del departamento administrativo. El gobierno entonces es compuesto por un jefe, el presidente, el ministro que maneja la política y el jefe del departamento administrativo que maneja la parte técnica del sector. Función pública. La función pública, que se encuentra establecida en el capítulo 2 del título 5 de la Constitución, tiene como razón principal señalar las reglas por medio de las cuales los servidores públicos han de llevar a cabo los fines del Estado. Es propia de la función pública dejar establecido que todo empleo público debe tener funciones detalladas en la ley o en el reglamento. También define quiénes son servidores públicos y las responsabilidades que les corresponden. Estructura de la rama ejecutiva. El presidente es la máxima autoridad de la rama ejecutiva y tiene como funciones las descritas en el artículo 189 de la Constitución. Los ministros son secretarios que ayudan al presidente a cumplir su función en los diferentes sectores como interior, agricultura, vivienda, desarrollo, etc. Jefes del departamento administrativo son los secretarios técnicos del presidente y se adscriben a un ministerio. Rama legislativa. El Congreso de la República es el órgano que constituye el eje de la democracia representativa y a él se asignan por antonomasia las funciones de la rama legislativa. Los miembros de ese órgano colegiado son los representantes del pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. El Congreso de la República tiene una estructura bicameral, está integrado por el Senado de la República y Cámara de Representantes. Desde el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Constitución de Tunja de 1811 hemos mantenido con algunas pocas excepciones este diseño, para asegurar tanto la mayor representación y pluralismo democrático y de esta manera fortalecer su legitimidad, con el equilibrio y racionalidad en el ejercicio de la función encargada al Congreso, que debe manifestarse en decisiones políticas más reflexivas y en una mejor calidad normativa. Las dos cámaras del Congreso de la República tienen funciones separadas y a cada una se le reconoce autonomía administrativa y financiera.
Solo en ciertos casos, para cumplir determinadas funciones expresamente determinadas en la Constitución, se reúnen como un solo cuerpo.